Dios les bendiga, bendiciones grandes y abundantes en este día. El Señor ya nos bendijo. ¿Cómo han estado esta semana? Qué bueno, me alegra. En medio de todo, siempre Dios nos bendice. Dios nos habla día a día, momento a momento. Está hablando a nuestros corazones, está con detalles tan pequeños el Señor te habla. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a captar, ¿verdad? A observar, a recibir de Él. Damos la bienvenida a todos los que vienen por primera vez, los que vienen por segunda vez y los que siempre venimos, ¿verdad? Pero les damos bienvenida a todos. El Señor es bueno. Enviamos saludos a Chile, a nuestros pastores, a los niños, a Rafael y a Isaac, y al que viene en camino también le damos la bienvenida. Le damos un saludo, a todos y bienvenida a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Hablando de memorias vivificantes es el tema que tenemos este día. Es bien interesante que nosotros estamos siempre recordando algo, ¿verdad? Pero a veces estamos recordando no lo bueno. A veces estamos recordando más lo que nos ha afectado, lo que nos ha dañado, lo que nos ha marcado de manera negativa, que lo que nos ha, fíjense que me siento rara porque como no tengo la traductora a la par, entonces por eso me quedo así como, sí. Entonces a veces nos ponemos en esa situación de que normalmente nos hacemos en esa línea de pensar más en lo malo que nos ha pasado, en recordar lo malo que nos ha pasado, que lo bueno que nos pasa. Entonces eso malo que nos ha pasado como que empaña lo bueno que nos pasa y nos impide ver todo lo que Dios está haciendo, todas las cosas buenas que estamos pasando. Se convierte más grande lo malo que lo bueno y no debería de ser así. Les invito a que busquemos en Salmos capítulo 77, Salmos 77, versículos 11 y 12. Perdón, 10 al 12. Dice, dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Miren qué interesante lo que está diciendo aquí el salmista, porque estaba enfermo, pero él dijo, no voy a pensar en lo que me está pasando. Voy a pensar, dijo, voy a traer a mi memoria, dijo, los años de la diestra del Altísimo. Todas sus obras, dijo, me acordaré de ellas. Y haré memoria, dice, de sus maravillas antiguas. Meditaré, o sea, en todas sus obras y hablaré sus hechos. Miren cómo es. Yo traigo a memoria en mi situación, ¿verdad? Yo estoy trayendo a memoria quién es Dios. Después traigo a memoria lo que Él ha hecho, las obras de Él, todas las maravillas que Él hizo en el pasado. Y también después de eso me pongo a meditar en eso. O sea, estoy invirtiendo tiempo en pensar qué ha hecho Dios. A ver, Dios hizo esto, Dios hizo aquello. Primero voy a la palabra y miro todo lo que Dios ha hecho. Pero después el mismo espíritu de la palabra, el Espíritu Santo empieza a acordarte lo que Él está haciendo o ha hecho en tu vida y tú dices, no hombre, si lo que Dios ha hecho es más grande que lo que me está pasando. Dios me puede sacar de esto. Y miren, yo me gozo cuando veo la alabanza y la adoración, porque nosotros no nos hablamos, no nos comunicamos de qué música es la que se va a poner.
Pero si ustedes ven, el Espíritu es el que organiza todo. Él es el de la orquesta, es Él. El de la palabra es Él. Él es el todo. Nosotros solamente estamos aquí para servirle, para adorarle, para bendecirle, para hacer todo lo que Él quiera que hagamos. Y todo se conjunta, ¿verdad? Todo. La palabra, Él está diciendo, yo quiero que tú te acuerdes de lo que yo hago por ti, lo que yo he hecho por ti, por tu familia, en el pasado. Y a veces nosotros decimos, ay, es que nosotros no podemos vivir de glorias pasadas. Es que estamos hablando de el diario vivir de nosotros, que la palabra, que los hechos de Dios nos mantienen en ese movimiento. ¿Y qué es lo que hace el pasado que tú puedas traer? Te estanca, nos estanca y nos mantiene en un solo puesto viendo una sola cosa. Esas son las distracciones que vienen. No sé cuántos de ustedes han oído un dicho popular que dice, recordar, hasta una canción creo que hay, recordar es volver a vivir. Cuando nosotros recordamos algo, inmediatamente hay una conexión y nos conectamos con ese momento, con esa situación, con ese lugar. Hay perfumes que usted siente y usted dice, ese perfume lo usaba, o lo usaba yo, o lo usaba alguien que conocí en el pasado, qué sé yo. Lo que quiero decir es que nos remonta al momento, nos conecta. Pero asimismo los pensamientos, la memoria de lo que Dios hace y de lo que ha hecho, te conecta con Dios. Nos conecta con esa acción de lo que estamos pasando con lo que pasó ya. Aunque tú no hayas estado ahí, pero tú lo recuerdas y lo meditas. Dios abrió el Mar Rojo, por ejemplo. Esta semana, pues, yo no sé si cuántos de ustedes estén pasando situaciones difíciles, pero hay momentos que uno llega y uno dice, tengo al Mar Rojo enfrente y los egipcios siguiéndome. Estoy entre la espada y la pared. Así es. ¿Para dónde va a agarrar? Si agarra para la derecha, lo va a alcanzar los egipcios. A la izquierda lo mismo. Si va para atrás, peor. Y si va para adelante, dice usted, me ahogo. Pero eso es si no permite que el Señor le vuelva a abrir el mar. Y le dice, Señor, tú eres el mismo que abriste el mar hace muchos años, miles de años. Y yo creo en ti y te creo a ti. Por lo tanto, te pido que me abras este mar. Y usted empieza a caminar en seco. Pero es la audacia que necesitamos nosotros ahora. ¿Cuántos de ustedes han estado en una situación de esas, que tienen el mar enfrente, en los egipcios atrás, y usted no tiene una salida más que levantar su mirada y decir, necesito que se abra este mar? Necesito que se abra este mar. ¿Cuántos necesitan que ese mar se abra hoy? Amén. Tenemos al mismo Dios que abrió el Mar Rojo, no es otro. Él es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Así dice la palabra en Hebreos. Los recuerdos nos permiten revivir momentos del pasado y te puede conectar con personas, con lugares, con circunstancias, con muchas cosas. Nos permite aprender de nuestras experiencias pasadas. O sea, lo que tú hiciste en el pasado, ya si lo volvemos a cometer. Bueno, dice el hombre, dice un dicho también, porque eso no es bíblico, ¿eh? Que es el animal, porque dice el animal y nosotros no somos animales, ¿eh? Que tropieza hasta 32 veces con la misma piedra. Usted se imagina, todos los días darse con la esquina de la cama, en el mismo dedito. No, hombre. Yo me he dado como 2 o 3 veces, pero no, después yo aprendo, no, ahí está la esquina y me voy por otro lado, o me pongo zapatos, ¿verdad? Yo aprendí de mi experiencia que me pegué uno bueno en mi dedito y quedé viendo así como negro, me acosté así, horrible, espantoso. Pero esa experiencia me viene a mi memoria y digo, no, ya no voy a pasar por aquí, o voy a pasar con mis zapatos, ¿verdad? Esa es una experiencia, eso nos enseña a nosotros a aprender a no volver a cometer el mismo error.
Y aún así, miren cuántas veces volvemos a cometer los mismos errores, pero hay una explicación para eso. Y ya vamos a ir avanzando. Nosotros en Isaías 43, 18, busquémoslo. Hoy fíjense que yo normalmente traigo los versículos aparte, pues para no estar buscando y todo, pero les voy a decir una cosa, no hay como... Si usted no tiene Biblia, hermano, o sea, si tiene una Biblia digital, bueno, yo lo felicito si usted lo disfruta, a mí me cuesta, no puedo. Aunque quiera, se me hace bien difícil, no hay como leer la Biblia. Y usted ya sabe, miren cómo el Señor nos hizo tan perfectos, que usted hasta en su Biblia ya sabe dónde está todo. La vez pasada traje la Biblia de mi hijo y no, hombre, yo estaba perdida porque el diseño es diferente, está en otro, y yo quedaba, no, esto estaba aquí, no, en mi Biblia está aquí, pero en la de él está en otro, porque el tamaño de la letra es diferente. Entonces, disfrutamos mejor la Biblia en físico. Y dice, les voy a leer desde el 15, yo Jehová santo, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar. Miren, él lo vuelve a decir. Si él lo vuelve a decir, si está escrito nuevamente, es importante. El que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. No solo en las aguas tranquilas, en las aguas impetuosas abre sendas él. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz. ¿No la conoceréis? Otra vez, dice el Señor, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Lo va a volver a hacer, hermano. Lo va a volver a hacer. Tengamos y tomemos esta palabra este día. No pienses que ya no hay salida, que ya no hay una respuesta de Dios y que Dios no puede. Claro que puede. Claro que puede. Él lo va a hacer nuevamente. Él te va a restituir todos los años que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta te robaron. Te lo va a devolver y 7 veces más. 7 veces más. No podemos darle un lugar en nuestro corazón al miedo ni a la duda, porque esos son enemigos de la fe. Y la fe es la que nosotros tenemos para acercarnos a Dios. Solo la fe, dice, es la que Dios le agrada. Solo los que se acercan a Dios, dice, es necesario que crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero como yo creo que Él existe, yo creo en Él y le creo a Él. Por lo tanto, hermano, Dios te va a volver a abrir las aguas. Aunque tus aguas que estés pasando, que estén enfrente de ti, sean turbulentas, impetuosas, dice aquí, tengan movimiento que te hace sentir pequeño. No, dice el Señor, yo te voy a detener esas aguas y va a pasar en seco. Vas a pasar en seco. En el nombre de Jesús, el Señor no miente, Él es el Dios verdadero. Y miren, aquí les decía Él, nos decía a nosotros también, miren, esta palabra es para nosotros en este tiempo también. Él decía, no traigas a memoria las cosas pasadas. ¿Saben de qué está hablando? Una de las cosas de las que está hablando es, ya no traigas a querer vivir por la ley, porque yo te traigo un pacto nuevo, el pacto de Jesucristo. Ese pacto que no vas a tener que cargarte ni llevar ninguna carga que no puedas llevar. No vas a tener que hacer cosas para que yo te bendiga. Simplemente dice el Señor, pronto lo verás. Nosotros ya lo vemos, hermano. Nosotros ya recibimos la gracia. Por medio de esa gracia, de eso estaba hablando el Señor aquí también. Está diciendo, pronto lo verás.
yo te voy a abrir. ¿Quién es el que te va a abrir? Es Jesucristo. Él te va a abrir el camino. Jesús, por medio de su gracia. Ya no necesitas hacer obras para merecer algo. Lo que necesitamos es tener esa fe, pero también recibe la gracia. Recibe la gracia. Si no recibes la gracia, no puedes recibir nada. La gracia es Jesús. Jesús es la gracia. Jesús es el amor. Jesús es el camino. Jesús es la vida. Jesús es todo. Recibe la gracia. Por ejemplo, hay momentos, hermanos, que a ti te quieren bendecir y tú no quieres. No, ¿cómo va a creer? No, si más bien yo. No le quite la bendición a otro que lo quiere bendecir. Cuando a usted le dan algo, usted reciba. No crea, a veces nosotros sentimos que es como una falsa humildad que tenemos los seres humanos. Pero usted, cuando a usted le den algo, usted recíbalo. Un vaso de agua puede ser, recíbalo para que bendiga a la otra persona. A la otra persona usted la va a bendecir. Esta semana yo soñaba y el Señor miraba a varias personas que estaban como en una ducha y salía agua y agua y agua y me llamaban a mí y entonces decía, estaba la niña dale agua a la pastora Galia, decía, dale agua. Y yo decía, Señor, pero qué montón de agua está saliendo. Y ellos echaban agua y estábamos, yo estaba fuera de la ducha, obviamente. La familia completa estaba dentro de la ducha echándose agua y ellos querían compartir también el agua conmigo. Y de ahí miraba que otras familias estaban cada quien en su casa, digamos, recibiendo esas aguas. Y yo le decía al Señor, ¿y esto qué es? Y me dice el Señor, yo estoy llenando de agua de vida a las familias de Intensa Church. Él nos está llenando de agua, hermano. Usted reciba su agua del Señor. La frescura del agua de la palabra, que es la que está trayendo respuesta, está trayendo vida, está trayendo todo aquello que usted ha estado esperando. Está acelerando, hermanos, pero era una cantidad de agua. Yo decía, ¿qué cantidad de agua? Yo decía en el sueño, Señor, ¿qué cantidad de agua? Y saben que vi familia mía recibiendo esa agua. Familia mía que sí, uno de ellos recibió al Señor, conmigo, por cierto, antes de morir. Recibió al Señor, pero la familia de él todavía no. Y yo los miraba a ellos, que les caía el agua. Y yo hasta le quería hacer una broma a un primo mío, pero decía yo, no, mi tío me va a regañar, porque yo miraba a mi tío ahí. Y yo decía, no, me va a regañar, mejor no. Pero era Jesús. Jesús estaba diciéndome, ese es el agua que yo quiero darle. ¿Qué dijo él? El agua, a la mujer samaritana, ¿cómo fue que le dijo? El agua que yo te doy, si tú la pruebas, si tú la tomas, no tendrás sed jamás. Entonces, hermanos, el Señor dice hoy, venid todos los que están sedientos, que yo les daré de mis aguas. El agua que nunca más te va a hacer tener sed. No más sed, sino más recibir de Él el agua, pero es un agua que te va a dar vida. Es un agua que te va a mantener hidratado en medio del desierto. Y en medio del desierto Él va a ir contigo. En medio del desierto Él te va a suplir. Él nos va y nos suple ya. Nos suple. Él está aquí. Él está con nosotros, hermanos. No podemos dudar de su fidelidad. Si hay cosa que Dios ha hecho, es ser fiel. Es ser fiel. Él se ha mantenido fiel a pesar de que muchas veces nosotros no lo hemos sido. Pero Él está permaneciendo fiel y está muy interesado en levantarnos, en prosperarnos, en bendecirnos. Aunque ahorita usted y yo no veamos algunas cosas, usted no se preocupe porque eso ya está hecho. Alabemos al Señor, hablemos su palabra, hagamos memoria, meditemos
y declaremos los hechos y nosotros vamos a acelerar eso que ha estado estancado. Ha estado estancado. Y usted diga, todo temor y toda duda se va de mi vida en el nombre de Jesús. Se va de nuestra vida en el nombre de Jesús. Antes de que se me olvide, hermanos, la hermana Verónica tuvo su bebé a las 3 de la mañana y me dijo, dígale por favor a la congregación. Así que allá está ella con su bebé ya. Le damos la gloria a Dios. Esa es una mujer como las hebreas. Sí, pariendo con dolor, dijo ella, pero cuando estaba con los dolores solo se acordaba que Jesús llevó ese dolor y sufrió aún más que ella. Ella decía, me fortalecía porque yo decía, Señor, tú sufriste más dolor y esto no es nada. Y dice que rapidito tuvo su bebé. Bendito sea el Señor. Sí, porque realmente Él es bueno y ella muy agradecida con el Señor y les manda saludos. Así es que le damos la gloria a Dios. Entonces, hermanos, nosotros escogemos qué vamos a recordar. ¿Usted ha estado pensando en qué en esta semana? ¿Ha estado pensando más en qué? ¿En lo que Dios ha hecho a favor suyo o en lo que está pasando? ¿A qué más le hemos dedicado el tiempo? ¿A qué? Piénselo un momentito. ¿Alguien tendrá algo por qué agradecerle al Señor o dar un testimonio en esta tarde? ¿Habrá alguien? Levante su mano si usted tiene algo por qué agradecerle al Señor. Amén. Así es. Amén. 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 Así es. Sí tenemos por qué agradecerle a Él. ¿Ha hecho memoria esta semana usted de eso? ¿Ha hecho memoria? ¿Sí? ¿En esta semana? Venga, hermana. ¿Por qué pone esa cara? Pues sí. Solo usted está ahí, hermana. No, yo no he dicho nada. Ah, no tiene nada por qué darle gracias a Dios. Oh, no, pues por la salud, por mi familia, por mi trabajo. Ajá, por lo que está haciendo en mi casa, porque no nos falta la provisión, trabajo. Le voy a acordar, usted me dijo ayer o antier, me dijo que ella estaba agradecida con el Señor porque por haberlo conocido y porque ella no es la misma de antes. Usted me lo dijo. Ah, bueno, entonces sí. Sí, la hermana me decía, yo estoy agradecida, me decía con el Señor, porque yo no soy la misma de antes. Y es cierto. Y es cierto, ya lo conozco unos cuantos años atrás, unos, ¿qué? 7 años, hermana, o más o menos. Sí, es el cambio que vamos teniendo nosotros. Y no es que nos vamos haciendo viejos, eso no existe, hermano. Es mental, no le haga caso. Sí, así nos decía la pastora Estrelli, el calor es mental, nos decía. Decía yo, pues yo tengo calor, decía yo. Pero sí, a lo que más le ponemos mente, ¿verdad? O pensamiento es lo que más se manifiesta en nosotros. Entonces, nosotros tenemos que pensar que Él es el que nos rejuvenece como el águila, para que seamos rejuvenecidos. Y yo hacía memoria y le decía al Señor, realmente, Señor, pensando en la historia de mi vida, todavía estoy a la mitad probablemente. No sé, si Cristo no viene en este tiempo, pues espero tener una buena vejez según la palabra. Pero pensando yo en mi niñez y en mi juventud, en mi familia, yo pienso, no, definitivamente yo te doy gracias, Señor, porque yo crecí en una familia que no era una familia acomodada dentro de lo que cabe, ¿verdad? Lo medio de familia, digamos. Mi papá era médico y como sea, pues ahí íbamos bien, pero en medio de todo, ausencia total de Dios en mi casa. Ausencia total, no había un Dios ahí, más que las filosofías que traían ellos dos. Una niñez que parecía feliz, pero no lo era. Vacía, con muchas situaciones difíciles
Y miren qué tremendo, porque a veces el que no cree, cree más en lo que, no es que no cree, siempre cree, pero en algo tiene que creer. Nosotros fuimos hechos para creer. Entonces el que no cree en Dios, en los caminos de Dios, cree en otras cosas. Y por ahí pasamos nosotros, por esas cosas que usted se pueda imaginar. Mi mamá viniendo de un país donde se practicaba como normalmente la santería, ¿verdad? Y para ella eso era algo, no era malo, para ella era normal. Y entonces, por ahí, usted imagínese, contaminados hasta donde ya no, ¿verdad? Pasamos tiempos difíciles como familia, de casi divorciarse, etcétera, lo que usted, no sé, estoy segura que muchas familias pasaron, pero yo le digo al Señor gracias, que sacó a mi mamá de una isla, ¿verdad? Donde en aquellos tiempos no era fácil hablar mucho del evangelio, todavía no es que es fácil, todavía es difícil, pero antes era más difícil, en los años que mi mamá salió de Cuba. Sacó a una mujer que no conocía a Dios con un hombre que no conocía a Dios, porque mi papá era ateo, la lleva a un país, conoce a Cristo, haciendo un resumen, conoce a Cristo a los no sé cuántos años de estar en Honduras, se convierte en la familia de Cuba a Cristo por medio de mi mamá. O sea, ¿cómo es eso? No es lo extraño de Dios. Que en aquel tiempo para comunicarse con Honduras tenía que venir un telegrama o llegaba una carta cada 6 meses abierta, porque ya te la revisaban allá y en Honduras. En los dos países la revisaban, leían lo que decía. No había manera de hablar por teléfono, imposible. Y si querían comunicarse con emergencia, por emergencia con un telegrama. O sea, no es que... Y aún así, mi mamá viaja para Cuba, no sé cuánto. La primera vez que fuimos, solo habían pasado ya unos 7, 8, 10 años de que mi mamá se había ido de Cuba, no había vuelto a ver a su familia. Todavía mi mamá no conocía a Cristo, ni nadie. Regresamos, la siguiente vez mi mamá ya conoce a Cristo, que fue como en unos 15 años después, tal vez. Y ahí empieza a hablarle de Cristo a cada uno de sus hermanos, a su mamá. Su papá estaba muriendo ya y le fue a hablar de Cristo. ¿Saben que mi abuelo la esperó hasta que ella llegó y él ya estaba con los ojos cerrados? Y cuando le dijo, papá, soy Coqui. Y cuando él dijo, a ella le decían Coqui. Y cuando ella dijo Coqui, Coqui, dijo, él abrió los ojos y mi mamá le dijo, papá, te vengo a hablar de Jesucristo. Mi mamá, rapidito, ¿va? Primero Cristo y después lo demás. Le habló de Cristo, aceptó a Cristo, mi abuelo se fue con el Señor. Después empezaron a conocer al Señor los demás, mi abuela, mis tíos, mis tías. Es impresionante cómo Dios movió a una persona, la lleva a un país, de ese país a los años vuelve, se convierten, de ahí regresa y empieza a ganarse entonces los de la familia de mi papá. Hablarles de Cristo, aunque la mandaran a chapalear, mi mamá les hablaba y les decía, como era bien, tenía ¿verdad? Cubano, chispa, y a ella no le importaba que le parecía porque era chiquita así mi mami, de esas gallinitas que son enojadas, así, mi mamá tenía una cosa y ahí lo escuchaban. Y como sea, hermanos, como se hayan ido, mi papá, mis tíos, se han ido uno por uno y todos conocieron a Cristo antes de irse, empezando por mi abuela. O sea, ¿usted cree que Dios no puede hacer algo con nosotros ahora? Que podemos escuchar la palabra, que tenemos libertad para hacerlo, para buscarlo. Usted y yo tenemos que atrevernos a creerle a Dios, independientemente de lo que tu alma te diga. Porque el alma todos los días va a estar diciéndonos que no se puede. El enemigo habla a nuestra alma y nosotros sabemos si lo recibimos o no. Pero va a estar todos los días diciéndote, no se puede, es imposible. Allá
Tu mamá está muy lejos, tu papá está muy lejos, tu familia está muy lejos. ¿Cómo? No, Dios no tiene ningún problema con la distancia ni con el tiempo. Entonces nosotros ahorita estamos usted y yo, los que estamos aquí y los que están viendo, somos los llamados a llevar esa palabra de poder, a llevar ese cambio a donde vayamos, a nuestra casa primero y después lo demás. Dios se va a encargar de todo. Y si Dios te manda primero afuera, Él se va a encargar de adentro. O sea, pero nosotros tenemos que agarrarnos esta verdad ahora. Dejar ya el pasado ya no. Estamos hablando del pasado negativo, pero lo que Dios ha hecho no es que es el pasado. Está vigente, sigue haciendo lo mismo y más grande. Entonces necesitamos elegir qué tú vas a recordar y qué vas a olvidar. Dios ya olvidó nuestros pecados. ¿Por qué los traemos nuevamente nosotros a memoria? ¿Por qué yo traigo nuevamente a memoria que en 1985 yo le agarré 10 centavos a mi papá de la billetera o de un lempira o 10 o 100? ¿Me entienden? Y el enemigo va a querer venir, mira, esto te pasa porque vos hiciste esto allá Pero tú y yo ya nos arrepentimos de eso, y ya el Señor lavó, limpió y olvidó. Todo nuevo, hermanos. No hay condenación para los que estamos en Cristo. Y miren qué tremendo, cómo es de importante recordar. Bueno, les voy a leer Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. ¿A dónde dice que inclinemos nuestro oído? A las palabras que salen de la boca de Dios. ¿A dónde inclinamos a veces nuestro oído nosotros? A las noticias, a lo que está diciendo la gente. Hasta el chisme le ponemos el oído. Y miren que el Señor me decía la vez pasada, yo decía, puchica, Señor, ¿será que soy chismosa? Porque me dijo que fuera a ver esa palabra. Y ahí en Levítico 19 creo que es, dice, miren, se lo voy a leer porque si lo recibí es porque por algo. Dice el 19:16, miren cómo dice el Señor: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Fíjense que cuando nosotros permitimos que el chisme llegue a nuestra vida, atentamos contra la vida de otro. Porque ahí dicen, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Cuando chismeamos, o sea que alguien nos llega a contar una cosa, y usted dice, no me gusta, pero me entretiene. Pero ahí es donde nosotros, ahora dije yo, tal vez hay que tener, y entre tu pueblo dice, no dice allá en el mundo, entre nosotros chismeamos. Oiga bien, de repente alguien nos quiere contar algo, entonces de ahora en adelante, yo no quiero atentar contra la vida de alguien. Y tenemos que aprender, mire, a ponerle oído ¿a quién? A lo que él dice y no a lo que otros nos quieran, porque eso nos distrae también, trae distracción a nuestra vida. Entonces, mire, todo lo que el Señor nos dice en su palabra, todo sirve, todo es bueno, todo es para tener una multiplicación en nuestra vida, una prosperidad en nuestra vida. Abriré mi boca en proverbios, dice. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. ¿Se acuerdan que el Señor hablaba en parábolas? Por eso dice, abriré mi boca en proverbios. Estaba profetizando lo que Jesús iba a hacer. Hablar en parábolas allá en el Nuevo Testamento. Pero tú y yo tenemos la revelación de esto, de su palabra, la revelación en Cristo. Y dice, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubrieron no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo.
Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Oigan bien, esto, hermanos, es para que nosotros se lo traslademos a nuestras generaciones. ¿Para qué? Dicen, ¿saben? Esto no es solo porque les vas a contar a tu hijo la historia de Moisés, la historia de Gedeón, de Débora. No es solo contar una historia, es que ellos sepan que el mismo Dios que hizo esas grandes maravillas las va a hacer en la vida de ellos también. Y dice, miren lo que dice el 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Entonces nosotros le estamos a ellos trasladando que el Dios que nosotros tenemos es poderoso y que puede ser Dios de ellos. Porque el Dios, que sea mi Dios, no quiere decir que sea el Dios de mis hijos, hasta que ellos toman la decisión y dicen, no, yo quiero el Dios que tiene mi papá y mi mamá. El Dios que les he oído hablar, a veces locuras, a veces cosas que hasta nosotros nos reímos entre nosotros, a veces cuando estamos orando o hacemos algún comentario, ¿verdad? A veces también debatimos, porque cada quien tiene también su manera de pensar, no es que vamos a imponer, es Dios el que va a revelar. Entonces, si nosotros no se lo pasamos a ellos, ¿qué le van a pasar otro a nuestras generaciones? Ellos se lo van a pasar a sus hijos. Y cuando ellos tengan un problema, no van a salir corriendo, sino que dice, pongan su confianza en Dios. Pero ya anteriormente nosotros le hemos dicho. Y que cuando ellos vean la gloria de Dios sobre nosotros, ellos van a decir, ese es el Dios de mis padres y van a ser mi Dios ahora. Como le dijo Ruth a su suegra, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Qué fue lo que Ruth vio? La misma gloria de Dios sobre esta gente. Y él dijo, no, yo no vuelvo ahí a mi pueblo. Moab era, ¿verdad? Era moabita, creo ella. Ella dijo, no. Y la otra sí se regresó. Pero esta mujer dijo, no, yo quiero lo que los israelitas tienen, a ese Dios verdadero, el que abrió el mar, el que derribó los muros de Jericó, el que ha hecho grandes, el que detuvo el río Jordán. El río Jordán fue, sí. El que ha hecho esas poderosas maravillas. Ese Dios es el que nosotros tenemos, hermano. No es un Dios de historia, es un Dios verdadero, un Dios vivo, un Dios de la gloria que está aquí en este momento, ahorita. Está aquí. Usted y yo tenemos que tener esa conciencia de que Él está aquí. Y miren, del pueblo de Israel salieron 2 millones, más o menos, ¿verdad? A la tierra prometida. Y aquí, si usted lee todo el Salmo 78, se va a dar cuenta, y aquí el salmista cuenta todo lo que pasó, empieza a decir, desde que salieron de Egipto, y van por el desierto, y esto, y esto, y esto, y cada vez decían, pero decía, ustedes se olvidaron. Miren, ustedes se olvidaron de las maravillas. Se les olvidó que Dios los hizo allá, murieron los primogénitos y los de ellos no murieron. Se les olvidó. Se les olvidó que Dios abrió el mar rojo y los hizo pasar en seco. Se les olvidó. Empezaron a pedir comida y dice aquí en el versículo 23, sin embargo mandó a las nubes de arriba, o sea, a pesar de la rebelión del pueblo, dice en el 23, sin embargo mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Oigan bien, comieron comida de reyes, comida del cielo. Y por pan de nobles, dice, pan de nobles comieron. Y aún así se les olvidó. Y se iban tras otros dioses. Y a veces el problema del olvido es ese. Por eso necesitamos estar
siempre trayendo a memoria lo que nos da vida, lo que nos vivifica. Necesitamos, usted traiga memoria todos los días, a cada momento, porque el ataque en la mente está en cada momento en nuestra vida. Entonces traigamos a memoria lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho, sus promesas. Las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén por su Espíritu. En Él sí y en Él amén. Usted y yo tenemos que estar en todo momento recordando la palabra, recordando sus promesas, recordando lo que Él ha dicho. Hermanos, no debemos, es importante que nos, miren lo que Jesús habló de este versículo en el Nuevo Testamento. Bueno, fueron los fariseos realmente, porque le dijeron que Dios al pueblo de Israel le había dado pan del cielo y que no sé qué, y que nuestros antepasados comieron, ellos trayendo a memoria algo que ni siquiera, y les dijo, yo soy el pan del cielo, mi Padre me ha enviado para que ustedes coman de mí. Nosotros comemos pan del cielo ahorita, estamos comiendo, usted disfruta el pan del cielo porque está comiéndolo ahorita. Es pan que trae vida, es pan que trae milagros, que trae respuestas, cambios en nuestros corazones. Y nosotros no podemos olvidar lo que Dios ha hecho. Y en los momentos más difíciles, hermano, no lo olvide, porque por haber olvidado ellos, cada vez igualmente Dios iba y nuevamente extendía su misericordia y los sacaba nuevamente y les decía, tomen pan del cielo, aquí les doy. Y después, no, que solo pan comemos, queremos carne. Dicen que la cantidad de codornices que mandó era algo sobrenatural, no había esa cantidad, en el desierto codornices, además. ¿Eh? Dicen que comieron hasta saciarse, pero como decir, hasta hartarse, digamos. Así comieron, se les volvió a olvidar. A causa de todo eso, si les hago el resumen, solo 2 entraron a la tierra prometida, de 2 millones. Ni Moisés entró. A pesar de que Moisés no entró, vamos a Deuteronomio 34. Miren, el Señor me llevó a todas estas palabras y yo me quedo ahora. Dice en el versículo 10. A pesar de que Moisés no fue, el Señor fue lindo y le fue a enseñar la tierra prometida. En el capítulo 34 usted lo puede leer. Dios platicando con Moisés y le dice, ven, te voy a llevar, te voy a enseñar la tierra, pero tú no vas a entrar. Y ustedes ya saben a causa de qué, y si no, pues búsquenlo en casa, porque Moisés no entró. Moisés siempre le creyó a Dios, nunca falló su fe. Moisés fue el único. Dice aquí en el versículo 10, perdón. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Y nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. A pesar de que no entró, pero todo eso lo hizo Moisés y no hubo otro, dice. No hubo otro. Nunca más se levantó un profeta como Moisés, que vio cara a cara al Señor. No hubo otro. El más grande de los profetas en aquel tiempo, dice la Biblia, fue Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, pero nunca nadie como Moisés, que vio cara a cara al Señor, que hizo todo lo que ustedes ya saben que hizo Moisés, pero no entró a la tierra prometida. Solo ¿quiénes entraron? Caleb y Josué. Fueron los únicos que se mantuvieron, hermanos, con la memoria, recordando todo, desde que salieron de Egipto, todo lo que Dios hacía, y se mantuvieron. Usted y yo, mantengámonos firmes, mantengámonos. ¿Se acuerdan lo que el Señor nos ha empezado a decir desde que empezamos esta temporada? Dijo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ellos
Caín, digo yo siempre, Caleb y Josué mantuvieron su profesión de fe. Y por eso entraron a la tierra prometida. Hermanos, nuestra tierra prometida se llama Jesús. Nuestro Edén se llama Jesús. Ya estamos aquí. Ya estamos en el Edén. Empecemos a vivir como el Señor dice, como reyes. Empecemos a tomar posesión. ¿Qué necesitamos hacer? Solo someternos a Él, solo rendirnos a Él, solo decirle, aquí estoy, papá, aquí estoy. No necesitamos hacer nada más. Lo demás, el Señor te va a decir, dijo Jesús, no te preocupes porque yo dejo a mi Consolador, al Espíritu Santo. Y Él está aquí con nosotros ahora, hermano. Y Él está en tu casa, y Él está en tu trabajo, donde quiera que vas. Permite que el Espíritu de Dios no solamente esté en ti, sino sobre ti. Permitamos que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros. Dice ahí en el versículo 9, creo que dice en Deuteronomio 34, que Josué recibió, dice, el espíritu de sabiduría a causa de que Moisés puso sus manos sobre él. Hermanos, nosotros tenemos el espíritu de sabiduría en nosotros, el espíritu de entendimiento, pero lo que pasa es que necesitamos escudriñar, meditar, tomar tiempo para pensar en Él. Es que meditar no es que nos vamos a sentar a hacer, ya saben ustedes, la meditación, ¿verdad? De la que habla el mundo. No, no es esa. Meditar es solamente agarre un versículo y usted empiece a visualizar al Señor abriéndole el mar rojo a usted. No al pueblo de Israel, el pueblo de Israel ya eso ya pasó. Sí, eso ya pasó, pero el mismo Dios que abrió ese mar te va a abrir el tuyo. Me va a abrir el mío. Pero necesitamos empezar a visualizar a Dios abriéndonos el mar, abriéndonos el camino, poniéndonos la senda donde nosotros pensamos, dice, que no hay. Donde usted piensa que no hay, ahí le va a abrir la senda al Señor. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Él es el Dios de pactos, hermano. El pacto está vigente, hermano. El pacto está vigente. No ha caducado. El pacto está vigente. Mientras estemos aquí en la tierra, ese pacto nos respalda delante de Dios. Porque el pacto lo hizo Él con Jesucristo. Y Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por ti. Está diciendo, Señor, Padre, yo pagué por Carlos, yo pagué por Lexi, yo pagué por Homero, yo pagué por Vanessa, yo pagué por Galia, yo pagué por cada uno. Te mencioné su nombre. Él pagó por nosotros. Y el pacto está vigente, hermano. Este pacto es para los que somos hijos y herederos de Dios. Si usted todavía no conoce al Señor, ahí donde estás, y quieres decirle, Señor, yo realmente no he caminado, no te he conocido, no sé nada de ti, pero quiero conocerte. Y aunque estés en tu casa o donde estés en tu carro, si tú quieres hablarle al Señor y abrirle tu corazón, repite después de mí. Señor Jesús, yo reconozco, Señor, que he pecado contra el cielo y contra ti. Y reconozco que mi pecado me separa de ti, Señor. Pero esta tarde, Señor, tu Espíritu, Señor, me ha convencido de pecado. Y yo quiero abrirte mi corazón y yo quiero que tú entres en mi corazón. Yo quiero que me hagas esa persona de la que tu palabra dice, de quien tú dices que yo soy. Quiero que perdones mis pecados, Señor, y me des la vida eterna. Y me enseñas a reinar aquí en la tierra. Gracias, Señor, porque me has salvado, porque has perdonado mis pecados y porque ahora ya no hay separación entre tú y yo. Porque tú eres en mí ahora y yo en ti. Así quiero que sea, Señor. Enséñame a caminar contigo, Señor.
Te doy gracias por mi salvación. En el nombre de Jesús, declaro que Jesús es mi Señor y Salvador. Amén, amén. Si hay alguna persona que haya hecho esta oración, levante su mano y bájela. Amén. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más que haya hecho esta oración? Levante su mano y bájela. Queremos orar. Aún por los que están en las redes. Y si tú aceptaste al Señor, tú viniste nuevamente a los caminos del Señor. Oro, Padre, por cada una de las personas que en esta tarde, Señor, han abierto su corazón a ti. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú, Padre, trayendo esa revelación de Jesucristo a la vida de todos aquellos, Señor, que en este día han entrado, Señor, a ser parte de la familia de Dios, a ser tus hijos. Señor, yo bendigo la vida de mi hermano aquí y la vida de todos aquellos, Señor, que tú has recibido ahora como hijos. Y si hijos, ahora son herederos de Dios y coherederos juntamente con Jesucristo. Celebramos la victoria de Cristo en sus vidas y los cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén, amén, Jesús. Dele un aplauso al Señor en esta tarde. Quiero decirles algo antes de que nos despidamos, hermanos. Cuando nosotros recibimos una palabra del Señor, del Señor, a veces las cosas se ponen más difíciles de lo que usted se imagina que va a pasar. Pero yo le voy a decir que los ángeles ya van delante de usted, peleando por usted y abriendo camino, porque ya hubo uno que en esa cruz despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No se desanime. Usted declare y recuerde las cosas grandes de Dios en su vida y en su familia. Y empiece a jalar y a llamar a su familia para Cristo también. Nosotros somos los hijos de Dios, no somos cualquier cosa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.